Hoy comparezco para interpelar al Gobierno en un asunto que entiendo de máxima importancia para Canarias, el futuro y la integración del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan, en la estructura pública autonómica. No hablamos de un asunto menor ni de un debate administrativo, hablamos de la seguridad de nuestra tierra, de la protección de vidas humanas y de bienes, y de la necesidad de garantizar que Canarias cuente con una institución plenamente autonómica, fuerte y bien dotada para gestionar uno de los riesgos naturales más graves que afrontamos, el riesgo volcanológico. Señorías, conviene recordar el contexto. Canarias es la única comunidad autónoma de España con actividad volcánica significativa. En los últimos 60 años hemos vivido crisis de gran impacto. La más reciente y dramática, la erupción de Cumbre Vieja en La Palma, que arrasó hogares, bienes, medios de vida y que dejó profundas heridas a miles de familias. Esta experiencia nos demostró que frente a los fenómenos de esta magnitud necesitamos instituciones sólidas, con liderazgo claro, con respaldo presupuestario y con capacidad de actuar en toda Canarias sin depender de las estructuras insulares. Esa fue la razón de que en el año 2006 el Pleno de esta Cámara aprobara por unanimidad la creación del Instituto Volcanológico de Canarias. Y 14 años más tarde, ese mismo fue el objetivo o el objeto del Gobierno de Progreso, el del mandato anterior. Eso sí, a diferencia del año 2006, el Ejecutivo anterior, el Ejecutivo de Progreso, no se quedó en palabras. Trabajaron rigurosamente, negociaron alternativas, diseñaron un plan de redistribución accionarial, hicieron estimaciones de necesidad y hasta dotaron durante 3 años consecutivos una partida presupuestaria a tal efecto. Y, señor Miranda, como bien conoce, el planteamiento fue claro: que el Gobierno de Canarias adquiriera la mayoría de las acciones de Involcan con un 60% de participación, que el Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria asumieran cada uno de ellos un 10% y que el 20% restante se distribuyera entre el resto de los cabildos. Todo ello atendiendo a un valor contable de 1.533 euros por acción, lo que supondría una inversión del Gobierno de poco más de medio millón de euros, perfectamente asumible en los presupuestos autonómicos. Pero el trabajo no se quedó solo en números. También abordaron la dimensión jurídica, la posibilidad de transformar Involcan en una agencia pública o en un consorcio, incluso con la participación del Instituto Geográfico Nacional. Se elaboró un escenario de crecimiento con un presupuesto óptimo de unos 6 millones de euros anuales y una plantilla estable de unas 80 personas con presencia en todas las islas. Y todo ello partiendo de un consenso político, institucional, muy amplio. Y la pregunta sería, consejero, ¿qué faltó entonces para la integración efectiva de Involcan en esa estructura política autonómica? Y la respuesta es que faltó tiempo, solo tiempo. El trabajo estaba hecho, los acuerdos avanzados, el presupuesto previsto durante 3 anualidades. Lo que no dio fue tiempo a culminar el proceso de implementación. Y aquí está la parte que hoy nos preocupa y que motiva esta interpelación, y es que consideramos preocupante, o lo que consideramos es que el actual Gobierno, habiendo recibido todo ese trabajo hecho, toda esa hoja de ruta preparada, sin embargo, más de 2 años después de haber iniciado su mandato, no haya avanzado nada, o por lo menos no conocemos ese avance. No ha dado un solo paso en la integración real de Involcan como ente autonómico. Se ha dejado el expediente, entendemos que en un cajón, sin decisión, sin voluntad política y, lo que es peor, sin asumir la responsabilidad de liderar un asunto que puede marcar la diferencia entre una respuesta eficaz o un caos en la próxima crisis volcánica. ¿Es consciente usted, consejero, le pregunto, de lo que significa esta inacción? Pues yo le digo que entiendo que significa que Involcan sigue dependiendo del ITER y del Cabildo de Tenerife. Significa que su plantilla, sus medios, sus recursos siguen sujetos a una dependencia insular cuando deberían estar bajo un liderazgo autonómico. Significa que seguimos sin un plan de negocio consolidado bajo la estructura de la comunidad autónoma. Significa, en definitiva, que pese a las lecciones de La Palma, seguimos igual que antes, sin haber dado
ese paso imprescindible. Y señor Miranda, créame, no le hablamos desde la confrontación, sino desde la responsabilidad y desde la exigencia constructiva, pero no podemos obviar la realidad. El gobierno de Progreso dejó hecho el trabajo duro, el actual gobierno solo tenía que dar el paso para implementarlo y, sin embargo, de momento no lo ha hecho, o insisto, de momento que sepamos. Y esa falta de acción es un tema tan sensible, en un tema tan sensible como la gestión del riesgo volcánico, pues entendemos que es injustificable. Por eso hoy le interpelamos para que nos cuente qué piensa hacer su gobierno, si va a retomar la propuesta de redistribución accionarial, si va a garantizar que Involcan se convierta en un ente autonómico fuerte y con liderazgo, o si va a dejar que el tiempo siga pasando, confiando en que no vuelva a estallar un volcán que nos recuerde de manera trágica lo que significa la desidia institucional. Consejero, Canarias no puede esperar. La ciudadanía exige responsabilidad, previsión y liderazgo, y le toca a usted pues atender esa exigencia. Gracias. Yo le agradezco su respuesta, pero permítame decirle que me llama poderosamente la atención que un nacionalista me diga que lo importante y en lo que están trabajando es en el Centro Nacional de Vulcanología, en lugar de que Involcan pase de ser una entidad del ITER, del Cabildo de Tenerife, a que pasa a ser de la comunidad autónoma. Sinceramente me llama muchísimo esto que me ha dicho, viniendo además de un nacionalista. En cualquiera de los casos también le digo, el Gobierno de Canarias efectivamente empezó en el 21, puso en el presupuesto del 21, del 22 y del 23, pero no se olvide, consejero, que estábamos también fue la erupción de Cumbre Vieja, de Tacogaite, con lo cual, pues obviamente, vuelvo y repito, lo que le faltó después de tener todos los estudios hechos fue tiempo. Y además también sé que usted está trabajando en varios frentes, pero es que eso le toca al gobierno y para eso le pagan, con lo cual el que deje relegado a Involcan porque están centrados en el Centro Nacional de Vulcanología, desde luego, le insisto, no me lo creo. En cualquiera de los casos, le digo, hablamos de seguridad civil, de protección de vidas humanas, de estar preparados para las emergencias que sabemos volverán a ocurrir en nuestra tierra. Y, por cierto, el Cabildo de Tenerife, no recuerdo si en el 21 o en el 22, dijo públicamente y aparece en la prensa que estaba dispuesto a ceder a la comunidad autónoma el que el volcán fuera no del Cabildo, no del ITER, sino de toda la comunidad autónoma, con la participación que al Cabildo de Tenerife le correspondía, que en cualquier caso era de un 10%. Con lo que, insisto, hubo un trabajo riguroso en medio de una erupción volcánica, con evaluación patrimonial, con estudios presupuestarios, con propuestas jurídicas y con acuerdos avanzados, muy avanzados con los cabildos. Y lo único que faltó, porque, hombre, tras una pandemia y tras una erupción volcánica, el tiempo, y esto que hicieron difícilmente más tiempo pudieran tener. Y en cualquiera de los casos yo vuelvo y le pido, trabaje en el asunto, mírenlo, que como me acaba de decir, se acaba de enterar, Involcan lleva muchísimo tiempo con esta cantinela, no es la primera vez, y los volcanes no esperan, y cuando la tierra vuelva a rugir, la ciudadanía les pedirá cuenta a quienes no fueron capaces de poner en marcha lo que ya solo faltaba, entrar en el horno. En definitiva, le va a pedir cuentas a este gobierno. Y de usted depende, señor Miranda, que Involcan siga siendo lo que es, una empresa del Cabildo de Tenerife, o que tome dimensión siempre de Canarias